Bueno, vamos a hablar ahora de dos temas cortitos pero de mucha importancia en el cálculo de probabilidades. Estos son la probabilidad total y lo que se conoce como teorema de Bayes. ¿Qué plantea la probabilidad total? Básicamente, supongamos que tenemos un evento A contenido en un espacio muestral omega, del cual deseamos conocer su probabilidad de ocurrencia. Dentro de este espacio muestral omega es posible definir una partición del mismo mediante una serie de eventos, que en este caso lo llamamos E sub i, de tal forma que, fíjense que A también puede considerarse como compuesto por al menos algunos de esos eventos E sub i que particionaron el espacio muestral omega. Quiere decir que A, con intersección con los E sub i, nos van a definir distintas regiones como las que tenemos acá en el gráfico. ¿Qué queremos decir cuando decimos que omega está particionado? Está particionado con E sub i eventos. Quiere decir que lo que hace esta partición es formar una especie de rompecabezas del espacio muestral omega, que nosotros habíamos conocido anteriormente o lo habíamos definido como sistema completo, que básicamente es que la unión de todos esos eventos E sub i de 1 a n, lo hemos expresado en forma genérica con el operador de unión de estos E sub i, es igual a omega. O sea, volvemos a obtener omega si hacemos la unión de cada uno de esos eventos E sub i. Además, la intersección entre dos eventos cualquiera, acá vamos a poner genéricamente E sub i e E sub j, es igual al conjunto vacío. O sea, no hay elementos en común entre esos dos eventos. Esto obviamente para todo i distinto de j. Y obviamente tenemos que imponer que los E sub i no van a ser vacíos, ¿no es cierto? Acá con i de 1 a n. Bien, esto es lo que definimos con partición. Ahora, podemos expresar entonces A, que dijimos que también podemos considerarlo como compuesto por cada uno de esos, por lo menos algunos de esos E sub i, como la unión de las intersecciones. Fíjense que acá tendríamos A intersección E sub 1, por acá tendríamos A intersección E sub 4, otro más por acá, tendríamos A intersección E sub k, etc. Entonces, podríamos pensar que A lo podemos escribir como una unión entre cada uno de esas intersecciones, con la cual hemos descompuesto a través de la partición sobre omega. Finalmente, A intersección E sub n. Bien, de esto nos interesa calcular la probabilidad, o sea que a esto tenemos que aplicar nuestras técnicas de cálculo de probabilidad que ya conocemos. Entonces, vamos a tener que primeramente resolver uniones, quiere decir que acá tenemos que aplicar la regla de la suma, y no cualquier regla de la suma, sino regla de la suma para eventos mutuamente excluyentes, dado que tenemos las intersecciones entre A y E sub 1, A y intersección E sub 2, que necesariamente no comparten elementos en común, y esto lo hereda del comportamiento definido por la partición. Es decir, si la partición no tiene elementos comunes, tampoco lo va a tener cualquier otro evento que se origine en función de esa partición. O sea, si acá hacemos A intersección E sub 1, A intersección E sub 2, como entre E sub 1 y E sub 2 no hay elementos en común, tampoco lo van a tener entre los dos eventos definidos por las intersecciones con A. Quiere decir que esto es directamente la suma de cada una de esas uniones, de cada una de esas probabilidades definidas por la unión en este caso. Finalmente tendríamos que llegar a intersección de sub n. Podemos seguir un poco más y básicamente ahora lo que tenemos que hacer es resolver
estas intersecciones. No conocemos nada sobre la independencia o condicionalidad, o sea que lo vamos a plantear en forma genérica. Y acá no nos conviene plantear en este orden, sino que directamente escribir primero E1, porque es lo que estamos necesitando, A es nuestra incógnita. Entonces acá nos va a quedar E1 por probabilidad de A habiendo ocurrido E1. Esto vimos que lo podemos escribir de las dos formas si queremos. Probabilidad de E2 por la probabilidad de A habiendo ocurrido E2. Hasta el final, que vamos a tener probabilidad de E sub n por probabilidad de A habiendo ocurrido E sub n. Lo podemos generalizar y escribir directamente, esto va de 1 a n, como la sumatoria de las probabilidades E sub i por probabilidad de ocurrencia de A habiendo ocurrido E sub i. Y esto, así de sencillo, es la demostración de la fórmula para el cálculo por probabilidad total. Entonces, en forma más prolija, lo que tenemos es un cálculo de probabilidades teniendo como datos las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los eventos que conforman la partición del espacio muestral y las probabilidades condicionales. Fíjense que esto se puede interpretar rápidamente como un promedio ponderado de las probabilidades condicionales. Las probabilidades condicionales son estas que están acá, son todas las que tienen en cuenta A, que es básicamente lo que queremos calcular, pero como una suma ponderada, es un promedio ponderado. ¿Y cuáles son los pesos? Los pesos son los definidos por las probabilidades de cada uno de esos, de ocurrencia de cada uno de los elementos de la partición. Esto harían las veces de pesos, ¿no es cierto? Esto es lo que definiría como un promedio ponderado, ¿cierto? No solamente tenemos que tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia de A dentro de sub 1, sino que también influye cuán probable es que ocurra ese evento particular de la partición. Entonces, esto es simple, pero es un concepto muy, muy poderoso para cálculo de probabilidades. También lo podemos ver, lo mismo que hicimos anteriormente, con nuestro viejo y conocido diagrama de árbol. Es decir, fíjense que acá tenemos las n opciones. ¿Qué significa esto? Que dentro de este espacio muestral tenemos n opciones definidas por los eventos que particionan el espacio muestral. Entonces podemos estar en N1, N2, N sub k, N sub n. Y una vez que nos encontramos en E sub 1, E sub 2 hasta E sub n, ¿qué puede pasar? Puede pasar que estemos en presencia de A o en presencia de no A, o sea, su complemento. Y eso puede darse en cualquiera de estas opciones. En la segunda etapa de nuestro árbol tendríamos la opción de estar en A o estar en el opuesto. Es decir, si caemos acá, por ejemplo, podemos estar dentro de esta región, que es lo que sería no A dentro de E sub 1, o bien en esta otra región, que sería A dentro de E sub 1. Entonces cualquiera de esas opciones está contemplada en esta primera parte. Y esto lo podemos hacer para cada uno de los eventos E sub k genéricamente que tenemos. ¿Cuál es lo interesante de acá? Que por ejemplo, si quisiéramos calcular la probabilidad de ocurrencia de esto, lo plantearíamos como la probabilidad de E sub k intersección A opuesto o A complemento, y esto nosotros habíamos visto anteriormente que lo podemos calcular como la probabilidad de E sub k por la probabilidad de A complemento habiendo ocurrido E sub k. Y lo mismo podemos hacer con esto. Si quisiéramos calcular la probabilidad de E sub k con A, tendríamos la probabilidad de E sub k por la probabilidad de A habiendo ocurrido E sub k. Y esto es interesante porque de acá podemos pasar directamente al teorema de Bayes. Este es nuestro amigo Bayes, o Bayes, quien propuso esto hace bastante tiempo atrás, y es también muy sencillo de demostrar y básicamente parte de lo que venimos observando en la probabilidad total cuando analizamos el diagrama de árbol, y es que podemos escribir la probabilidad de E sub k condicionado con A como la probabilidad de E sub k intersección A sobre la probabilidad de A, y esto lo podemos escribir por la regla de la multiplicación
como probabilidad de E sub k por la probabilidad de A habiendo ocurrido E sub k sobre la probabilidad de A. Lo particular de acá es que probabilidad de A la tenemos conocida de la regla de la probabilidad total, y esto lo podemos calcular utilizando la regla de la multiplicación. Y esto es básicamente lo que se conoce como teorema de Bayes. Es extremadamente sencillo, no hay ningún concepto nuevo, pero es sumamente importante conocer bien su aplicación y sobre todo en dónde se aplica. Hoy en día se aplican muchas ramas de lo que se conoce como inferencia bayesiana hasta lo que pueden encontrar como inteligencia artificial, aprendizaje automático, aprendizaje de máquinas, etc. Vamos a ver un ejemplo entonces. Supóngase que para detectar una enfermedad contamos con un test que tiene una exactitud del 98% y además sabemos que en una región específica, o en cualquier parte, puede ser una ciudad, provincia, país, etc., se ha determinado que el 0,5% de la población está afectada por la enfermedad. Vamos a suponer además que una persona que vive en esa región se realiza el test y resulta que es positivo. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona padezca la enfermedad dado que el test resultó positivo? Como ustedes se darán cuenta, acá vamos a tener que utilizar los conceptos que vimos recién, pero primero vamos a desdoblar un poco los datos que tenemos del problema. ¿Qué quiere decir que un test tenga una exactitud del 98%? Y acá hay que definir un par de cuestiones. Primero y principal, que un test, la exactitud o la performance de un test se define por dos parámetros básicamente. El primero de ellos es la probabilidad de que, sabiendo que la persona desarrolló anticuerpos, o sea, acá vamos a poner persona con anticuerpos, el test de positivo, esa probabilidad, es la que se conoce o se define como sensibilidad del test. Y la otra es que, sabiendo que la persona no tiene anticuerpos, o sea, una persona sin anticuerpos, la probabilidad de que el test dé negativo es lo que se conoce como especificidad. Especificidad. Con estos dos parámetros al menos se compone o se evalúa la performance o exactitud de un test. En este caso, el dato que nos está dando acá es que tiene una exactitud del 98%. Vamos a suponer que en ambos casos se está refiriendo tanto a la sensibilidad como a la especificidad. O sea, tenemos como dato del 98% estos dos parámetros. Además, sabemos que hay una proporción de la población bastante baja que está afectada por la enfermedad. Este dato puede ser un censo, puede ser una estimación. Lo que sabemos realmente, basado en las pruebas que tenemos, es solamente la exactitud del test. Entonces vamos a definir primero cuál sería el evento de ocurrencia que tenemos que calcular en función de la pregunta del problema. Vamos a suponer, como siempre, que tenemos nuestro espacio muestral, omega. Dentro de ese espacio muestral está contenido nuestro evento de interés, en este caso vamos a llamarlo A. A, ¿qué va a ser A? A va a ser la persona padece la enfermedad, o sea, eso es nuestro evento de interés. Y básicamente lo que nos interesaría a nosotros es cuál es la probabilidad de que esa persona padezca la enfermedad dado que el test resultó positivo. Entonces, de alguna manera tenemos que traer a colación la performance o la exactitud de nuestro test para el cálculo de la probabilidad. Básicamente, fíjense que esta probabilidad de A en sí, nosotros la tenemos de alguna manera, la conocemos, que es básicamente esto que tenemos acá. El 0,5% de la población nosotros sabemos que está afectada por la enfermedad. Quiere decir que si dentro de este espacio muestral elegimos aleatoriamente una persona que pertenece a esa ciudad, o provincia o país, la probabilidad de que esa persona seleccionada al azar tenga esa enfermedad es del 0,5%, quiere decir que esto es una probabilidad del 0,005. Bien, por un lado tenemos la probabilidad de ocurrencia de A, que es elegir una persona al azar y que esa persona tenga la enfermedad, y todo lo que está por fuera, nosotros sabemos que se conoce como complemento opuesto, o sea, todo lo que está por fuera es nuestro no A, que vendría a ser 1 menos esa probabilidad.
O sea, tenemos una probabilidad del 0,995 de tener una persona que no tenga la enfermedad eligiéndola aleatoriamente. Bastante alta comparado con la probabilidad de que esa persona tenga la enfermedad. Además, vamos a tener que definir ahora el otro evento que nos interesa a nosotros, que es el evento de que el test dé positivo, lo vamos a llamar B para hacerlo más sencillo. Y acá vamos a definirlo, el test resulta positivo. Y acá fíjense que con estas dos informaciones de la probabilidad de A y la definición del evento B, ya podemos darle una forma a esta sensibilidad y especificidad determinada por el test. Fíjense que cuando nosotros decimos probabilidad de test positivo, dado que la persona presenta anticuerpos, lo que estamos diciendo es la probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A. Sabemos que la persona está enferma, que padece la enfermedad porque tiene anticuerpos desarrollados. Por otro lado, la probabilidad de que la persona dé negativa, o sea que el test dé negativo, dado que la persona no tiene anticuerpos, es básicamente la probabilidad del opuesto de B, dado que ocurrió el opuesto de A. Entonces, estas dos informaciones dijimos que las vamos a hacer iguales a nuestra precisión o exactitud de el test. Ya que tenemos como conocidos las probabilidades condicionales y además tenemos las probabilidades de ocurrencia de A y de su complemento. Fíjense que con esto simplemente lo que tenemos que hacer es plantear nuestra probabilidad condicional buscada, que es la probabilidad de A habiendo ocurrido B. Fíjense que lo que tenemos que como dato, cuando hablamos de exactitud, específicamente de la sensibilidad del test, es una probabilidad que podría expresarse como al revés de la que estamos buscando, que es la probabilidad de A habiendo ocurrido B. ¿Qué significa esto? Es la probabilidad de que, dado que el test resultó positivo, ¿cuál es la probabilidad de que la persona realmente tenga la enfermedad? Y esto que vamos a hacer ahora es totalmente antiintuitivo. Uno pensaría que si el test resulta positivo, la persona tiene altas probabilidades de estar enferma. Vamos a ver que esto no siempre es así. Entonces, de acuerdo al teorema que vimos recién, el teorema de Bayes, directamente aplicamos la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Esto lo podemos calcular como la probabilidad de A por la probabilidad de B habiendo ocurrido A sobre la probabilidad de B. Y todo esto es conocido, reemplazamos. Fíjense, la probabilidad de A, volvemos atrás, es de 0,005, o sea que acá vamos a colocar 0,005, multiplicados por B habiendo ocurrido A, que también es conocido por nuestra performance del test, sobre la probabilidad de B. Y esa probabilidad de B es la que nos estaría faltando calcular, pero tampoco es algo que no lo podemos obtener. Directamente nosotros sabemos que podemos aplicar la probabilidad total acá, que no es otra cosa que hacer la probabilidad de A por la probabilidad de B habiendo ocurrido A, más la probabilidad de el opuesto de A por la probabilidad de B habiendo ocurrido el opuesto de A. Tenemos todo esto, tenemos 0,05 para la probabilidad de A, tenemos la probabilidad de B habiendo ocurrido A, que es del 0,98, más la probabilidad del complemento de A, que también lo teníamos calculado, que es 0,995, por la probabilidad de B habiendo ocurrido el opuesto de A, que es de 0,02. Ahora, con todo esto nos da, yo lo tengo calculado, les va a dar 0,0248. Lo reemplazamos acá, tenemos 0,05 por 0,98. Sobre 0.0248, que es el resultado que recién obtuvimos, y esto nos da 0.1976. Fíjense que esto es aproximadamente el 19%, o sea que si nosotros tomamos una persona al azar, le realizamos el test resulta positivo y queremos calcular, decir qué probabilidad tiene verdaderamente esa persona de tener la enfermedad, esa probabilidad es de apenas el 19%.